No sé tú, pero yo siempre me he preguntado cómo y por qué los hombres del Antiguo Testamento vivían cientos de años, algunos incluso cerca de los 900. ¿Qué había en aquel mundo, espiritual, físico o cultural, que lo hacía posible? Este es uno de los misterios más fascinantes de la Biblia, y hoy lo exploraremos con calma, profundidad y claridad. Aquí comprenderás las principales teorías, las interpretaciones teológicas más respetadas, las genealogías bíblicas y todo lo que conecta la fe, la historia y la lógica espiritual. Antes de comenzar, comprueba si ya estás suscrito al canal para que recibas contenidos fundamentados, explicados de forma sencilla y siempre fieles a las Escrituras. Ahora ponte cómodo y adentrémonos en los misterios del Antiguo Testamento, entendiendo cómo estos hombres vivieron tanto tiempo y cuál es el propósito espiritual que se esconde detrás de estas largas vidas, desde el Edén hasta la caída, desde la promesa hasta el juicio, revelando cómo cada detalle apunta a la justicia, la misericordia y la soberanía de Dios. Vamos allá. La Biblia comienza presentando al ser humano como creación intencional de Dios, hecho a su imagen y semejanza, formado del polvo y animado por el soplo divino. Eso comunica dignidad y vocación, reflejar el carácter del Creador, cuidar de la creación y vivir en comunión. En el jardín dos árboles destacan, el del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida, señal de acceso continuo a la vida plena. No hay ningún límite de tiempo mencionado para Adán antes de la desobediencia. La escena apunta a permanencia, cuidado y paz. La advertencia divina sobre el fruto prohibido no es una amenaza arbitraria, sino una orientación amorosa. Quebrantar ese mandato traería el fin de la vida como experiencia integral, primero en la relación con Dios y después en el cuerpo. Así, cuando hablamos de inmortalidad original, estamos diciendo que en el diseño de Dios, el ser humano existiría en alianza, nutrido por la presencia divina y por el acceso al árbol de la vida. La separación entra cuando la confianza se cambia por autonomía. A partir de ahí la vida sigue, pero ya marcada por la ruptura, sufrimiento, cansancio, regreso al polvo. Es importante notar, la Biblia muestra que la quiebra de la confianza produce una muerte espiritual inmediata, una especie de desconexión de la fuente, e inaugura un proceso de desgaste físico a lo largo del tiempo. Por eso, aun viviendo siglos, los primeros patriarcas cargan señales de lucha y límite. El árbol de la vida, entonces, se convierte en símbolo de algo que se perdió por elecciones erradas, no por fallo del proyecto divino. En resumen, la creación presenta el plan de Dios, vida abundante y sin cuenta atrás, y el árbol de la vida sella ese acceso. La pérdida no anula el amor de Dios, pero muestra las consecuencias de romper con la fuente de la propia vida. Cuando Adán y Eva comen del fruto prohibido, la desobediencia abre la puerta a aquello que Dios había advertido. El fin de la vida se convierte en destino humano. No sucede de forma instantánea en el cuerpo, pero la separación de Dios se instaura en ese momento. Es como apagar la luz y seguir caminando a oscuras hasta tropezar. La Escritura resume esta dinámica diciendo que, por medio de un hombre, el pecado entró en el mundo. Y por medio del pecado vino el fin de la vida para todos, porque todos pecaron. El salario del pecado, la consecuencia justa, es ese fin de la vida. Pero desde el comienzo ya se insinúa la esperanza de restauración que viene de Dios. La narrativa es realista. Adán sigue viviendo, teniendo hijos, trabajando la tierra, pero ahora bajo el peso de la caída. Llega a 930 años, lo que muestra que la sentencia no es un rayo que cae de una vez, sino un proceso que acompaña a las generaciones. Esta lógica ayuda a entender por qué las edades son tan extensas en los primeros capítulos. La ruptura espiritual es inmediata, mientras el desgaste físico ocurre a lo largo de siglos. La fe bíblica no romantiza el dolor, pero tampoco cede a la desesperanza. Incluso fuera del jardín, Dios habla, viste, orienta. Es como si la vida humana se mantuviera por hilos de gracia, mientras el corazón aprende, entre trabajo y lágrimas, a mirar de nuevo al Creador. La sentencia está pronunciada,
pero la ejecución es gradual, y en ese intervalo la misericordia actúa, la historia avanza y la promesa empieza a brillar en el horizonte. Los registros de Génesis preservan una lista impresionante de patriarcas anteriores al diluvio, con edades exactas que llaman la atención y exigen una lectura atenta. Adán alcanza 930 años, Set 912, Enos 905, Cainán 910, Mahalalel 895, Sharet 962. Enoc vive 365 y no pasa por el fin de la vida como los demás. Matusalén llega a 969, la mayor edad registrada, Lamec 777 y Noé alcanza 950. Esta secuencia muestra un patrón: vidas que superan con holgura los 900 años, formando un puente de generaciones capaz de transmitir historias, mandatos y fe durante siglos. No es un detalle marginal, es parte del tejido teológico del libro, que conecta creación, caída y preservación. La excepción notable es Enoc, cuya experiencia apunta a un camino de comunión que supera la curva del declive, pero en conjunto, la genealogía revela continuidad. Nombres, hijos, años de vida y la frase recurrente de cierre, siempre discreta y sin sensacionalismo. La función de esta lista no es satisfacer curiosidad numérica, sino mostrar que Dios guarda un linaje de generación en generación hasta Noé. El patrón de las largas edades también indica que la ejecución de la sentencia sobre el cuerpo es progresiva. La vida, incluso fuera del jardín, se preserva con una amplitud notable, suficiente para consolidar cultura, cultivar la tierra, criar familias y mantener viva la memoria de los actos de Dios. Este cuadro prepara la transición hacia temas que vendrán: justicia, corrupción generalizada, juicio y preservación por medio de un justo. Al mismo tiempo, destaca que la gracia atraviesa siglos, sosteniendo la historia hasta el punto de giro. Entre los nombres de esa lista, Enoc destaca por un motivo singular: caminó con Dios. En lugar de una vida muy larga, lo que marca su biografía es la calidad de la comunión. Vive 365 años, número que recuerda los días del año, como si su historia fuese un círculo completo de devoción diaria. La Escritura afirma que fue tomado por Dios para no ver el fin de la vida. No se trata de una ausencia vacía, sino de un testimonio vivo de que la fe acerca a la persona al Creador de un modo tan profundo que ni la experiencia común del cierre del camino se impone. Además de esa intimidad, Enoc también es recordado como alguien que habló con valentía sobre el juicio de Dios, anunciando que el Señor vendría con los suyos para establecer justicia. Su ejemplo funciona como un faro. Mientras muchos atraviesan siglos, Enoc atraviesa el corazón de Dios. No hay detalles sobre cómo vivió lo cotidiano, pero la frase «caminó con Dios» sugiere vida alineada, decisiones que reflejan dependencia y una trayectoria en la que la presencia cuenta más que la duración. El contraste con sus contemporáneos es claro. Las listas enfatizan años. Enoc enfatiza relación. Esto no disminuye la importancia de las edades, solo cambia el foco. Una vida que agrada a Dios habla tanto como una vida extensa. Y así, en medio de la genealogía, tenemos un recordatorio suave y firme. El sentido no está solo en vivir mucho, sino en vivir de verdad con Dios. Matusalén, por su parte, llama la atención por alcanzar 969 años, el número más alto registrado. Es hijo de Jared y padre de Lamec, que a su vez es padre de Noé. Cuando observamos las fechas percibimos un detalle notable. Matusalén llega al fin de la vida en el año del diluvio. Ese cruce de líneas temporales crea una sensación de puente entre una era y otra. La tradición judía asocia al nombre de Matusalén una idea de aviso, algo como «cuando llegue a su fin, vendrá», reflejando la percepción de que su longevidad simboliza la paciencia de Dios sosteniendo la mano del reloj. Es como si la extensión extraordinaria de su vida fuese un recordatorio constante para su generación. Hay un límite, hay una llamada al arrepentimiento, hay un tiempo de retorno. Al mismo tiempo, su biografía no se construye sobre hechos espectaculares, sino sobre la solidez silenciosa de años acumulados. Ese silencio también enseña: no toda vida que impacta al mundo hace ruido,
A veces, el impacto es el tiempo que Dios concede para que otros escuchen, aprendan y cambien de rumbo. La presencia de Matusalén atraviesa siglos, alcanza el período de Noé y, en cierto modo, prepara la escena para el gran giro que vendrá con el arca y las aguas. En esta lectura, Matusalén se convierte en un signo vivo de que Dios no tiene prisa, pero sí propósito. No ignora el mal, pero ofrece espacio para que la verdad toque los corazones. Y esto nos plantea una pregunta: ¿cómo usamos el tiempo que recibimos? ¿Con prisa vacía o como oportunidad para ajustar el rumbo y escuchar la voz de Dios? Lamec aparece en la genealogía como una figura sobria y a la vez cargada de esperanza. Vive 777 años, una cifra que muchos ven como un guiño de plenitud, y es padre de Noé. Cuando nace su hijo, pronuncia una frase que resuena como profecía amable: «Este nos consolará del trabajo de nuestras manos», como si al mirar a Noé percibiera un descanso futuro para una humanidad agotada por el suelo difícil y el corazón cansado. No se detalla una biografía ruidosa, más bien, vemos a un hombre que nombra el cansancio e identifica en su hijo un alivio que ven de Dios. Según la cronología, Lamec llega al fin de su vida 5 años antes del diluvio, lo que le sitúa en el umbral de una transición gigantesca. Su voz, sin embargo, queda como eco. El consuelo está por llegar. Este consuelo no niega el sudor ni el dolor, pero anuncia que Dios no deja a su pueblo sin rumbo. En contraste con el Lamec de la línea de Caín, que presume de violencia y venganza, el Lamec de la línea bendecida habla de consuelo y futuro. Así su nombre y su esperanza se convierten en un puente hacia la historia de Noé. En un mundo donde el trabajo pesa y la tierra exige, la fe mira hacia adelante y reconoce señales de gracia. Lamec enseña a leer el presente con realismo y el mañana con confianza. Hay cansancio, sí, pero también promesa. En el tejido de Génesis, su breve intervención carga de sentido la llegada de Noé, como si dijera en voz baja: el alivio no es un atajo, es un don que Dios prepara en su tiempo. Noé entra en escena como alguien que en su generación destaca por integridad y rectitud. El texto afirma que halló gracia ante los ojos de Dios, y eso, más que un mérito propio, indica favor y propósito. Su vida se extiende hasta 950 años y dentro de ese amplio marco recibe un llamado que marcará a su familia y a la historia: construir un arca. Tradicionalmente se entiende que ese periodo se extiende durante 120 años, tiempo suficiente para levantar una estructura monumental y al mismo tiempo ofrecer a su generación un testimonio constante. A los 600 años entra en el arca. A los 601 sale a una tierra renovada por las aguas. Después aún vive 350 años, un tramo largo para ver nacer e instalarse a los descendientes en un mundo reiniciado. El perfil de Noé no es el del héroe estridente, sino el del obediente perseverante. Oye, confía y actúa. Su longevidad no es mero dato curioso, otorga espacio para que su justicia se haga visible a lo largo de décadas, para que el mensaje de fidelidad no sea un destello, sino una luz sostenida. En medio de una generación marcada por desorden moral, Noé se convierte en señal de posibilidad. Se puede caminar en rectitud, construir en silencio, esperar con paciencia. Y cuando la puerta se cierra y luego vuelve a abrirse, su vida continúa como testimonio de que la gracia no termina al salir del arca. Sigue guiando, organizando, enseñando a vivir de nuevo. Génesis 6:1-4 introduce un pasaje breve y enigmático. Se habla de hijos de Dios que toman mujeres entre los seres humanos y de la aparición de figuras llamadas Nefilim. A partir de ahí, 2 líneas interpretativas han sido consideradas con seriedad por la exégesis clásica. Una, la lectura angelical, entiende que se trata de seres celestiales caídos que traspasan límites, respaldada por alusiones posteriores que mencionan castigos a ángeles que no guardaron su dignidad. Otra, la lectura de linajes, sostiene que hijos de Dios designa la descendencia de Set, la línea piadosa,
que se mezcla sin criterio con las hijas de la línea de Caín, diluyendo así la identidad de fe. Sea cual sea la opción, el resultado descrito es una humanidad que pierde norte, con figuras de talla y fama que, lejos de sanar el mundo, aceleran su deterioro moral. En ese contexto aparece una frase clave: mi espíritu no permanecerá para siempre en el hombre. Serán sus días 120 años. Más allá de matices, el mensaje es claro: hay un límite pedagógico, un tiempo concedido que apunta a orden y contención. El énfasis del pasaje no pretende saciar todas las curiosidades, sino subrayar que la mezcla desordenada y la soberbia generan una deriva que Dios no deja sin respuesta. La longevidad extraordinaria, entonces, empieza a verse recortada por decisión divina, en un marco donde la paciencia sigue siendo amplia, pero no infinita. Sobre los Nefilim, el texto bíblico es sobrio y no construye mitologías detalladas. Afirma que en aquellos días había Nefilim y que eran figuras de renombre, lo que sugiere presencia imponente y capacidad para dominar. Lecturas posteriores mencionan pueblos de gran talla en la región, Refaim, Emim, y episodios donde guerreros de estatura excepcional aparecen en conflictos. La escritura, sin embargo, no convierte la excepcionalidad física en virtud moral. La talla no sustituye al carácter ni la fuerza al discernimiento. En la clave del relato, los Nefilim son un signo más de un mundo que valora brillo y poder, pero que se aleja del corazón de Dios. Algunos ven ahí un argumento para el reinicio que vendrá, como si el panorama se hubiese hecho irrespirable: fama sin justicia, dominio sin piedad, músculo sin sabiduría. Vistas así, las largas vidas de los humanos permiten que estas figuras ejerzan influencia prolongada. Y precisamente por eso, el ajuste de Dios sobre el tiempo y el gran reinicio posterior aparecen como respuesta. La Biblia mantiene el foco en lo esencial. No se trata de satisfacer curiosidad antropológica, sino de recordar que donde falta comunión con Dios, la fuerza desnuda acaba confundiendo. La verdadera grandeza, sugiere el conjunto del relato, sigue otra medida. El relato del diluvio describe una tierra saturada de desorden y daño. La decisión divina no nace de capricho, sino de justicia que pone límite y al mismo tiempo prepara un camino de preservación. Noé recibe instrucciones precisas, reúne a su familia y a los animales y entra en el arca cuando el tiempo se cumple. Las aguas cubren la tierra durante un largo periodo, el arca flota y finalmente reposa en las montañas de Ararat. Hay una secuencia de esperas, cuervos y palomas, ventanas que se abren para tantear el mundo exterior, hasta que la tierra vuelve a mostrar señales de vida. El regreso al suelo firme no es una simple salida, es comienzo de una era nueva. A partir de entonces, el diluvio funciona en la Biblia como memoria y advertencia. Dios sabe poner freno y también sabe guardar. La transición es clara. Se cierra una etapa antediluviana de longevidades extremas y se inaugura la postdiluviana, con ritmos, climas y límites distintos. El arco iris, que más adelante será señal del pacto, resume esa mezcla de firmeza y misericordia, justicia que establece un hasta aquí, gracia que abre un desde ahora. Vista desde hoy, esta historia no busca alimentar miedo, sino despertar conciencia. No todo da igual, y el tiempo que tenemos es un regalo para ordenar la vida, cuidar la familia y volver a la voz de Dios. Si el diluvio marcó un límite al desorden y abrió una oportunidad nueva, ¿qué cambios necesitamos asumir hoy antes de que el tiempo se nos escape de las manos? La expresión «haya un firmamento en medio de las aguas y separe aguas de aguas» abre un campo de lectura que muchos intérpretes han llamado la teoría de la cúpula de agua. El relato de los inicios dice que la tierra estaba regada por un vapor que subía desde el suelo y que no había lluvia como la conocemos ahora, lo que sugiere un régimen de humedad estable, sin extremos. Desde ahí, algunos proponen que existía una especie de capa de vapor o agua suspendida sobre la atmósfera que tamizaba la luz y mantenía un clima templado y homogéneo en toda la superficie.
Si ese filtro climático suavizaba las variaciones y bloqueaba parte de la radiación dañina, tendría sentido que los cuerpos se desgastaran más despacio, que los ciclos de estrés fueran menores y que la vida se prolongara con naturalidad. Esta lectura no es un dogma, pero ayuda a articular de forma respetuosa con el texto por qué Génesis describe un mundo inicial sin lluvias torrenciales ni estaciones agresivas. Más adelante, cuando se narra el diluvio, se dice que se abrieron las compuertas de los cielos y que brotaron las fuentes del abismo, como si ese equilibrio hubiera colapsado al mismo tiempo por arriba y por abajo, alterando para siempre las condiciones. La imagen global que ofrece la Biblia es clara. Antes del diluvio, había un orden de la creación distinto, estable y generoso. Después, hay otro. En medio, una transición que marca el cierre de una etapa y el comienzo de otra. Sea cual sea el mecanismo físico concreto, el acento del relato está en la providencia de Dios, que sostiene, limita y reorganiza el mundo. A nosotros nos llega la idea central sin complicaciones. Hubo un antes y un después, y en el antes, las condiciones favorecían vidas muy largas. Si pensamos en cómo envejece el cuerpo, hoy sabemos que la exposición continuada a radiación solar y cósmica puede estresar nuestras células, afectar su material genético y acelerar su desgaste. El relato bíblico, cuando presenta los astros como señales para tiempos, días y años, sitúa al Sol, la Luna y las estrellas como parte del orden creado, buenos en su función y a la vez poderosos en sus efectos. En un mundo antediluviano con un filtro natural más denso, como sugiere la lectura de la cúpula de agua, la exposición a radiación potencialmente dañina sería menor, lo que encaja con la idea de ritmos biológicos más pausados. Cuando el texto dice que los días del ser humano serían 120 años, no está entregando un cálculo clínico, pero sí marcando un límite pedagógico que coincide con lo que observamos más adelante. Una bajada notable de la longevidad. Esta lectura no intenta forzar la ciencia en el texto, sino dejar que el propio relato ofrezca un marco. Primero un entorno protector y estable, después un entorno más áspero, con estaciones definidas, cielos abiertos a lluvias y temporales, y por tanto, con impactos más fuertes sobre la vida cotidiana y el cuerpo. Incluso los libros poéticos hablan de tesoros de la nieve y depósitos de granizo, como si los cielos guardaran reservas de fenómenos naturales que se despliegan cuando corresponde. Todo junto sugiere que el clima prerrelato del diluvio estaba bajo parámetros distintos. El resultado, leído con serenidad, es coherente con lo que la Biblia enseña. Dios pone señales, gobierna los tiempos y en la transición limita la vida humana a un margen más breve, que se hace visible generación tras generación. Otra propuesta habitual al leer estos pasajes es la de una presión atmosférica más alta en el mundo antediluviano. Hoy terapias que emplean ambientes presurizados se usan para mejorar la oxigenación de los tejidos y favorecer ciertos procesos de recuperación. Si imaginamos, con humildad y sin dogmatismos, una atmósfera más densa, homogénea y rica en humedad, el cuerpo humano podría haber disfrutado de una respiración más eficiente, un estrés oxidativo menor y una inflamación más contenida. Génesis habla de un tiempo sin lluvia, con vapor que regaba la superficie, lo que sugiere cielos opacos a los contrastes y un ciclo del agua diferente del actual. También encontramos descripciones poéticas donde los vientos limpian los cielos y restablecen la claridad, como si la atmósfera pasara de estados más cargados a otros más despejados. Visto así, el antes y el después del diluvio incluirían no solo el cambio en la disponibilidad de agua, sino también el reequilibrio de presiones y corrientes que hoy damos por normales. Una presión superior, combinada con una radiación filtrada y temperaturas templadas, habría reducido el desgaste constante que hoy sentimos en la piel, los pulmones y la circulación, permitiendo ritmos más largos y estables. Al desaparecer ese equilibrio, al abrirse las compuertas de arriba y de abajo, el mundo entra en el régimen que conocemos: lluvia, estaciones, oscilaciones térmicas y cielos cambiantes.
No se trata de forzar explicaciones técnicas, sino de escuchar cómo el propio texto sugiere un ecosistema distinto y, como consecuencia, una vida humana que podía prolongarse con naturalidad sin traicionar el realismo bíblico. Existe también una propuesta que mira al calendario. Algunos han observado que en el relato del diluvio se mencionan 5 meses, que suman 150 días, lo que daría meses de 30 días y, por tanto, un año de 360. Varios calendarios antiguos emplearon cuentas redondas de 360 días, con ajustes posteriores, de modo que no es extraño que la tradición conserve ese número. Desde esa base, hay quien sugiere que si los años antediluvianos se contaban por 360 días, las cifras de longevidad, al convertirlas a nuestro cómputo actual, seguirían siendo extraordinarias, pero algo más próximas a nuestra intuición. Aún así, la Biblia no ordena hacer esa conversión, ni indica que el año haya cambiado en su duración exacta. Lo que sí ofrece es un esquema temporal interno coherente y, sobre todo, una intención clara: mostrar continuidad, promesa y una línea preservada. Esta teoría del año más corto no contradice el relato, pero tampoco es necesaria para sostenerlo. Sirve más bien como recordatorio de que diferentes culturas han contado el tiempo con reglas diversas y que, pese a ello, el propósito del texto no es cuadrar matemáticas modernas, sino enseñar cómo Dios guía la historia con mano firme. Si el calendario se ajustó después del diluvio, o si siempre fue igual con correcciones periódicas, el mensaje permanece. En el antes, la vida era larga y estable. En el después, el tiempo se vuelve más breve y el corazón humano aprende a vivir con límites más marcados. Cuando se habla de genética en clave bíblica, la idea es sencilla y respetuosa. El ser humano es creado bueno, con un diseño completo y armónico. A medida que la historia avanza, la Escritura describe un mundo que se desgasta, sufre y gime, y una humanidad que vive cada vez más lejos del jardín. A nivel biológico, hoy sabemos que las células reparan continuamente su material genético y que ese sistema de reparación pierde eficacia con el tiempo y el impacto del entorno. Leído desde Génesis, no es difícil pensar que las primeras generaciones, más cercanas al origen, vivieran con un margen de salud mayor, menos marcado por desgaste acumulado. Después del diluvio, las genealogías muestran una bajada rápida de longevidades, de siglos cercanos al milenio a cifras que en 10 generaciones se acercan a lo que nos resulta familiar. El texto también incluye la afirmación de un límite de días que encaja con esa curva descendente. No estamos ante un tratado de biología, sino ante un retrato fiel y sobrio de la experiencia humana. Cuanto más nos alejamos del diseño sabio de Dios, más corto y frágil se vuelve nuestro tiempo. Esta lectura invita a algo práctico, no a discutir por discutir. Si la vida se acorta cuando salimos del marco del Creador, quizá convenga revisar cómo cuidamos el alma y el cuerpo, qué hábitos cultivamos, qué ritmo de descanso respetamos y qué lugar tiene la confianza en Dios en nuestras decisiones diarias. Vistas así las cosas, la pregunta cae por su propio peso y nos ayuda a aterrizar el tema sin exagerar ni reducirlo. Si la vida se abre y se preserva cuando honramos el diseño de Dios, ¿qué decisiones concretas podríamos tomar en el corazón y en los hábitos para honrar mejor su sabiduría? Este tema me emociona porque une 3 dimensiones que amo: la narrativa bíblica, la exégesis responsable y el sentido práctico para la vida. Ver cómo la Biblia entrelaza genealogías, teología e historia para hablar de esperanza, límites y propósito es profundamente hermoso. Me gusta este tema porque permite explicar con claridad accesible lo que los textos antiguos dicen de manera seria, sin perder la calidez pastoral. Y además está el placer intelectual, explorar lenguas originales y contextos antiguos y transformarlo en una conversación sencilla que fortalece la fe de quien escucha. La cronología bíblica, tal como la leemos en Génesis y en pasajes que ofrecen anclajes históricos posteriores, permite trazar líneas de tiempo que conectan personas y eventos con cierta precisión. Las genealogías de Génesis 5 y 11
leídas de forma sencilla, ofrecen edades al engendrar y años vividos que, sumados, dibujan un arco desde Adán hasta Noé y después hasta los patriarcas posteriores. Más adelante, un texto como en el año 480 después de la salida de Egipto, Salomón comenzó a construir el templo, sirve de punto de apoyo para ubicar épocas. Tradicionalmente, cronologías como la de Usher han propuesto fechas aproximadas. Un Adán en torno al 4000 a.C., un diluvio algunos siglos más tarde, un Abraham en el segundo milenio a.C. y un éxodo en el entorno del siglo XV a.C. No se trata de imponer una única cuenta, sino de reconocer que el propio texto invita a leer la historia como una secuencia coherente, donde los nombres no son símbolos flotantes, sino eslabones de una cadena real. En ese marco, las longevidades no aparecen como adornos, sino como datos que cumplen una función: sostener la continuidad de la línea y a la vez mostrar que el mundo de antes del diluvio no comparte todos los parámetros del nuestro. Cuando decimos que las genealogías son históricas, hablamos de su intención: conectar origen y promesa, jardín y pacto, con una línea rastreable. Y cuando leemos que alguien vivió 900 y tantos años, no es para suscitar morbo, sino para entender que, según la Biblia, hubo un periodo en el que las condiciones permitían que la vida se alargase sin traicionar el realismo del relato. Al final, la cronología bíblica no pretende sustituir a ningún manual moderno, pero sí ofrece un mapa interno fiable para orientarnos en la historia de la salvación. Llama la atención que, fuera del ámbito bíblico, haya tradiciones antiguas que también hablan de reinados o vidas extraordinariamente largas. La lista de reyes sumerios, por ejemplo, menciona monarcas anteriores a un gran evento de aguas con duraciones que se cuentan por decenas de miles de años. Después de ese evento, las cifras descienden aunque siguen siendo llamativas. ¿Qué hacemos con eso? Leído con serenidad, el paralelo no obliga a nivelar todo, pero sí sugiere algo interesante. Pueblos distintos conservaron memoria de un tiempo otro, anterior a una gran catástrofe, en el que las cuentas del tiempo eran distintas. La Biblia, en comparación, resulta sobria. Habla de vidas de cientos de años, no de decenas de miles. Ese contraste, lejos de restarle fuerza, subraya su prudencia. Puede que las cifras mesopotámicas amplifiquen para honrar reyes legendarios. El texto bíblico, en cambio, encaja sus edades en una genealogía familiar, con padres, hijos y fechas que se encadenan. El punto no es hacer competir relatos, sino reconocer un eco cultural común. Antes del gran reinicio hubo longevidades notables. A partir de ahí, la confianza del lector bíblico se apoya en la coherencia interna de Génesis y en su propósito teológico: trazar la línea de bendición que va de Set a Noé. Así, las menciones sumerias funcionan como telón de fondo cultural. Recuerdan que el mundo antiguo sabía de edades largas y de un diluvio, mientras que la Escritura ofrece una versión centrada en el Dios que juzga y guarda, y en una familia real con nombres propios que conectan con la historia de la fe. También en el ámbito egipcio encontramos ecos de longevidades al inicio de sus listas reales, tal como transmiten tradiciones antiguas compiladas por autores posteriores. Algunas dinastías primitivas aparecen con cifras que rebasan con holgura lo que hoy consideramos normal, y hay cronistas como Manetón, citados en fuentes clásicas, que preservan ese recuerdo. De nuevo, no necesitamos adoptar todos los detalles para ver el patrón. Varias culturas conservan memoria de una antigüedad en la que se atribuían vidas o reinados muy prolongados a figuras fundacionales. Frente a ello, la sobriedad bíblica vuelve a destacar. En lugar de números desmesurados, presenta edades excepcionales pero plausibles dentro de su propio marco, y sobre todo las integra en una trama familiar que desemboca en una misión espiritual. Este contraste es útil por dos motivos. Primero, porque muestra que la Biblia no está sola al hablar de largos periodos vitales en la antigüedad. Y segundo, porque la forma en que lo hace, con nombres, engendramientos, años y una línea de promesa,
refuerza su intención histórica y teológica. Si otras listas reales mezclan leyenda y memoria para legitimar dinastías, Génesis pone el foco en cómo Dios sostiene una familia para bendecir a todas las familias. Por eso, cuando leemos que los primeros patriarcas vivieron siglos, no lo hacemos para elevarlos a semidioses, sino para ver cómo la paciencia divina atraviesa generaciones y cómo la fe se transmite con tiempo suficiente para asentarse. En definitiva, los paralelos egipcios y sumerios amplían el contexto cultural. La escritura, con su tono sobrio y su línea de sentido, nos da la brújula para interpretar ese paisaje. A lo largo de los siglos, algunos intérpretes judíos plantearon una hipótesis. Quizá la palabra años en los primeros capítulos de Génesis significaba meses, de modo que las cifras enormes se volverían más razonables a nuestros ojos. Sobre el papel, la idea parece ingeniosa. En la práctica provoca problemas serios con el propio texto. Si 930 años fueran meses, entonces una persona habría engendrado a su primogénito con apenas unos años de edad real, algo incompatible con la experiencia humana más básica y con la dignidad del relato. Además, las genealogías articulan edades al engendrar y años totales de vida de una forma que presupone años en sentido normal, no meses. Por eso, la lectura tradicional, tanto en el judaísmo como en el cristianismo, ha descartado esa solución. En Génesis, años son años. Esta decisión no nace de una tosudez literalista, sino de una coherencia interna. El texto funciona con años reales cuando ubica eventos, cuando suma generaciones y cuando marca ritmos de vida y de espera. Aceptar años como meses arregla una incomodidad moderna, pero desordena la lógica de la narración. Mejor es dejar que la escritura hable con su propia lengua. Hubo un mundo anterior al diluvio, en el que vivir siglos formaba parte del escenario, y después hubo un descenso rápido hacia márgenes más reducidos. Si el lector siente extrañeza, es normal. El texto mismo quiere mostrar la excepcionalidad de aquel tiempo. Lo importante es no forzar atajos que rompan la arquitectura del relato, sino acompañar su intención con respeto y claridad. Entre los primeros lectores cristianos, encontramos diferentes acentos al tratar las grandes edades. Padres como Agustín y Jerónimo aceptan sin problema que las cifras de Génesis describen vidas prolongadas y proponen razones como cambios ambientales o, sencillamente, la voluntad de Dios sosteniendo de un modo especial a las primeras generaciones. Orígenes, por su parte, es conocido por proponer lecturas con capas simbólicas y espirituales. Para él, las edades pueden sugerir madurez y crecimiento interior, sin negar la base histórica del relato. Con todo, la corriente dominante en la tradición patrística afirma que Génesis 5 y 11 hablan de años reales y longevidades extraordinarias, enmarcadas en un mundo anterior a la gran transición del diluvio. Ese consenso no pretende ofrecer una explicación técnica cerrada, sino mantener dos verdades a la vez: que Dios gobierna la historia con libertad y que la Biblia describe un antes con rasgos propios. Cuando avanzamos en la historia de la interpretación, otros autores, medievales, reformadores, mantendrán líneas semejantes. Algunos subrayarán el acto soberano de Dios, otros la posibilidad de condiciones naturales diferentes. En todos, la clave pastoral permanece. Lo decisivo no es acumular años, sino entender por qué el texto nos habla de ellos y qué dicen de la paciencia, la justicia y la promesa. Mirado así, el lector no se queda en el número, sino que atraviesa el número para encontrar el mensaje. Dios sostiene, limita y guía, y en ese sostén una familia es preservada para que la bendición llegue, a su tiempo, a todos. En la tradición medieval, la lectura de las grandes edades se mantuvo con serenidad y respeto por el texto. Autores como Tomás de Aquino aceptan que los primeros patriarcas vivieron siglos y explican este hecho apelando, ante todo, a la voluntad divina. Si Dios sostiene de forma especial a las primeras generaciones, nada impide que sus vidas sean muy extensas. Otros, como Beda, añaden consideraciones sobre cambios en el clima y en la atmósfera tras el gran evento de aguas,
sugiriendo que el mundo de antes y el de después no comparten exactamente las mismas condiciones. No se trata de construir teorías rígidas, sino de mantener dos intuiciones. El relato bíblico es fiable y la creación es dinámica bajo la providencia de Dios. La Edad Media, además, lee estas longevidades con un interés espiritual. Más tiempo no significa necesariamente más virtud, pero sí un margen amplio para que la transmisión de la fe y de la sabiduría alcance muchas generaciones. En monasterios y escuelas catedralicias, el estudio de las genealogías servía para anclar la historia de la salvación en una cadena real de personas y familias. A la vez, el énfasis pastoral recordaba que, aunque los años fueran muchos, lo decisivo seguía siendo vivir en fidelidad al Creador. Por eso, cuando los comentaristas medievales hablan de las edades de Génesis, no se pierden en cálculos interminables. Prefieren subrayar que Dios gobierna los tiempos, que su paciencia fue muy amplia al comienzo y que tras el diluvio, la vida humana entra en un marco más breve que invita a la sabiduría. En resumen, la Edad Media no polemiza con el texto, lo recibe, lo ordena y lo usa para enseñar que el Señor escribe recto a través del tiempo, con etapas largas y etapas cortas, siempre al servicio de su promesa. Con la Reforma, la lectura de Génesis recupera una frescura bíblica que ya estaba presente, pero ahora se hace explícita frente a debates de su época. Lutero, leyendo de forma directa el texto hebreo, afirma que las edades son reales y que el límite de los 120 años, señalado en el relato, expresa un acto soberano de Dios que acorta la vida humana tras el gran giro de la historia. Calvino, con su estilo claro y pastoral, coincide en lo esencial. Si el Señor decide sostener más o menos tiempo, ninguna dificultad hay en recibirlo con gratitud y humildad. Ambos reformadores, además, insisten en que la utilidad de estos pasajes no está en alimentar curiosidades, sino en enseñar la santidad de Dios, la gravedad del pecado y la amplitud de su gracia. La longevidad antediluviana les sirve para subrayar la paciencia divina. Dios concede tiempo, mucho tiempo, y aún así la humanidad puede endurecerse. Por eso el juicio no es capricho, sino respuesta justa. En paralelo, los reformadores rechazan atajos que vacían el relato, como reducir años a meses, no por testarudez, sino porque rompe la coherencia interna de las genealogías. Su enfoque devuelve al lector a lo esencial. El texto habla claro, la historia tiene sentido, y la enseñanza moral es directa. Si antes la vida se extendía para permitir una transmisión amplia, ahora se acorta para despertar a la responsabilidad. En cualquier caso, la fe no se apoya en cifras, sino en la promesa fiel de Dios que atraviesa los siglos hasta llegar a Cristo. Cuando comparamos las tradiciones textuales que transmiten el Pentateuco, el hebreo masorético, la versión griega antigua y el texto samaritano, encontramos variaciones en algunas cifras y en ciertos detalles. No es extraño. Copias hechas a mano durante siglos pueden mostrar ajustes numéricos, especialmente en genealogías donde se suman edades al engendrar y totales de vida. En la versión griega, por ejemplo, ciertas líneas parecen alargarse en décadas. En el texto samaritano algunas cifras se acortan. Sin embargo, el patrón grande se mantiene. Vidas extraordinarias antes del diluvio, descenso rápido después, continuidad de una línea desde Set hasta Noé y de Noé hacia los patriarcas posteriores. Los lectores antiguos no se escandalizaban por estas variaciones, porque entendían que la intención del texto es teológica e histórica a la vez. Mostrar cómo Dios preserva una familia y una promesa a través del tiempo. La crítica textual moderna, lejos de debilitar la confianza, ayuda a ver con más claridad que, pese a los matices, todas las tradiciones convergen en lo esencial. No tenemos un mosaico de relatos incompatibles, sino varias ventanas sobre una misma casa. La prudencia aconseja no construir doctrinas a partir de una cifra aislada, sino atender al conjunto. Según la Biblia, hubo un tiempo de longevidad amplia, seguido por una contracción marcada, y esa arquitectura temporal está presente en todas las corrientes textuales. Así, la comparación no resta, sino que confirma,
el hilo principal permanece y con él la enseñanza que importa. Cuando miramos a la arqueología y a los registros fósiles, lo que vemos no es una prueba directa de longevidad humana, sino indicios de que el mundo antiguo conoció condiciones ambientales distintas, grandes animales, climas que cambiaron, ecosistemas más húmedos o más templados según las eras. Todo esto sugiere que la vida sobre la Tierra ha pasado por etapas muy diversas. La Biblia, con su lenguaje sobrio, propone un antes del gran evento de aguas con estabilidad y abundancia, y un después con ritmos distintos. Esa imagen, aunque no pueda traducirse punto por punto a una tabla científica, dialoga sin dificultad con la idea de ambientes que favorecen mayor tamaño y vigor en muchas especies. Si el entorno es más amable, con temperaturas suaves, humedad constante y cielos que filtran mejor la radiación, no extraña que la vida se alargue y que los cuerpos resistan más. Cuando ese equilibrio se rompe, los organismos se adaptan a nuevas reglas, estaciones marcadas, lluvias, sequías, oscilaciones térmicas. En ese marco, la arqueología funciona como telón de fondo que hace verosímil la transición descrita por el texto bíblico. No necesitamos forzar coincidencias, basta con mantener la puerta abierta. Hubo mundos más húmedos y templados, hubo cambios bruscos y la vida respondió ajustándose. Leído así, Génesis no contradice la mirada al suelo y a los huesos antiguos. Ofrece, más bien, una narración que da sentido a por qué hoy habitamos un mundo distinto del de los primeros capítulos. La lección práctica no cambia. La creación es un regalo que se cuida, y los límites del tiempo invitan a vivir con sabiduría. Conviene volver al propósito de las genealogías y a lo que significan teológicamente. No están allí para alimentar listas interminables, sino para conectar nombres y promesas. Desde Adán hasta Noé, y de Noé hacia Abraham, el relato traza una línea que culmina, según el Nuevo Testamento, en Cristo. Esa cadena no es solo biológica, es una historia de fe, de pactos y de palabra cumplida. Las edades largas subrayan la paciencia de Dios y el espacio amplio que concede para que su enseñanza se arraigue. Cuando el tiempo se acorta, el mensaje no se encoge, se hace más urgente y a la vez más nítido. Los evangelios y las cartas apostólicas recogerán esas genealogías para decir que la historia no va a la deriva. Tiene origen, tiene rumbo y tiene cumplimiento. Por eso, cuando leemos que alguien vivió 700 u 800 años, no estamos ante cifras frías. Estamos viendo cómo Dios sostiene una familia para bendecir a todas las familias. La genealogía es teología en forma de lista. Declara que el Creador no olvida, que la promesa avanza y que en el momento oportuno llega el que es vida plena para siempre. Ahí el sentido último de las edades deja de ser curiosidad y se convierte en buena noticia. El tiempo, sea largo o breve, pertenece a Dios y en sus manos encuentra significado. La frase «serán sus días 120 años» no cae del cielo como un número sin contexto. Aparece en medio de una historia en la que el desorden moral crece y el corazón humano corre sin freno. Leída junto con «El Señor es paciente» y con la llamada a no despreciar su benignidad y longanimidad, vemos un mismo hilo. Dios no empuja a la gente hacia el precipicio, pone tiempo, margen y oportunidades. Es como un semáforo ámbar extendido. No es verde para seguir igual, no es rojo todavía, pero invita con urgencia a frenar, mirar y reconsiderar la ruta. Ese límite de 120 años funciona como pedagogo del tiempo. Nos recuerda que la vida no es infinita en este mundo y que el tramo concedido tiene propósito. La paciencia divina no es pasividad, es misericordia activa que abre ventanas para que la conciencia despierte. Por eso, las longevidades anteriores al gran giro no desmienten la justicia. Muestran que la justicia camina de la mano de la paciencia. El lector atento percibe el equilibrio. Dios retrasa el juicio, pero no lo borra. Contiene el daño, pero no lo normaliza. Y mientras tanto, multiplica llamadas a volver, a escuchar, a cambiar de corazón.
Desde esta perspectiva, el 120 no es un mero tope biológico. Es una señal teológica que se hace visible también en el cuerpo. Menos tiempo empuja a elegir mejor, menos abundancia de años, más calidad de decisiones. Así el texto nos educa con ternura firme. El Creador marca límites porque ama, y sus límites protegen vida, familia, tierra. Cuando aceptamos esa pedagogía, el reloj deja de ser amenaza y se convierte en aliado. Nos ayuda a ordenar prioridades, a pedir perdón a tiempo, a plantar lo que de verdad da fruto. Y si el corazón objeta que preferiría siglos 50 atrás, el relato responde con sabiduría. La paciencia de Dios ya es extraordinaria. Ahora toca que la nuestra aprenda a caminar a su ritmo, con pasos cortos, fieles y esperanzados. Las vidas largas del principio no son un capricho narrativo, son un puente entre generaciones. Imagina a Adán alcanzando a ver a sus descendientes hasta Noé, en la línea de Set. Historias contadas no por tercera o cuarta mano, sino por testigos que escucharon a quienes estuvieron al inicio. Ese margen temporal permite transmitir no solo datos, sino memoria viva. ¿Cómo era el jardín? ¿Qué significaba caminar con Dios al fresco del día? ¿Qué heridas dejó la ruptura y qué promesas se oyeron desde temprano? Más adelante la ley dirá: enséñalas a tus hijos, háblales sentado en casa andando por el camino. Y los salmos insistirán en contar a la generación venidera las obras del Señor. Las longevidades, en este marco, son una herramienta para el discipulado familiar. Más tiempo para enseñar, corregir, consolar, más margen para ver nacer y crecer ramas de un mismo árbol y para cuidar que la fe no se diluya. No hace falta idealizar. También hay cansancio, conflictos, olvidos. Pero la vida extensa permite volver una y otra vez a lo esencial. Reposar historias, afinar recuerdos, asegurar que los nombres de Dios no se borren de la mesa ni de la puerta. Cuando, tras el gran giro, el tiempo de vida se acorta, la pedagogía se adapta. Donde antes bastaba con la voz del abuelo de muchos, ahora se escribe, se canta, se reúne la comunidad para escuchar. El propósito no cambia, cambia la cadencia. La Biblia nos enseña así a valorar el tiempo como capital espiritual. Los años no son solo calendario, son espacio para forjar carácter, pasar la antorcha y sanar lo que se dañó. Vista desde hoy, esta lección sigue vigente. La familia es escuela, la mesa es púlpito, el paseo es aula, y cada generación recibe el encargo de contar con verdad y ternura lo que ha visto de Dios. Enoc aparece en la lista como una excepción luminosamente sobria. No se celebra en él una cifra récord, sino una calidad de camino. Caminó con Dios. Ese verbo cotidiano, caminar, dice más que 1000 adjetivos. No habla de vuelos ni de arrebatos místicos como norma diaria, sino de pasos acompasados, conversación, escucha, obediencia menuda. Vive 365 años, un número que evoca el ciclo completo del año, como si su historia dibujara un calendario de fidelidad diaria. El texto afirma que fue tomado para no ver el fin de la vida, y la lectura de la fe entiende ahí un anticipo. La comunión con Dios no se rompe ante el cierre de la etapa terrena. Además, una antigua tradición lo recuerda como voz que anuncia el juicio de Dios sobre la injusticia, de modo que su piedad no es evasión, es lucidez que sabe nombrar el mal y esperar la intervención justa del Señor. Enoc, así, es faro para dos extremos. A quien confunde espiritualidad con fuga del mundo, le recuerda que caminar con Dios incluye hablar verdad en la plaza. A quien reduce la vida a duraciones y marcas, le recuerda que el sentido se mide por presencia, no por cantidad. En medio de una lista de edades imponentes, su historia cambia el foco. Lo decisivo no es tanto cuánto como cómo, y ese cómo no es secreto reservado a unos pocos. Empieza con pasos pequeños, con lealtad en lo claro, con atención a la voz que guía. Si buscamos una palabra para resumir a Enoc, quizás sea esta: cercanía. Cercanía a Dios que, sin hacer ruido, rehace el corazón. Cercanía que convierte los días en ofrenda. Cercanía que ilumina el camino cuando los atajos del brillo fácil
invitan a perderse. En un mundo que mide valor por métricas, Enoc nos enseña la métrica del reino, pasos con Dios, día tras día. Matusalén, en la misma lista, brilla por extensión, no por gestas ruidosas. Sus 969 años marcan un récord sobrio que el texto no explota con adornos. Lo presenta como testigo de una era entera, puente entre ancestros y la generación de Noé. Una tradición antigua asocia su nombre con idea de aviso, como si su prolongada vida fuese un reloj de arena de la paciencia divina. Mientras él vive, el mundo recibe tiempo para reconsiderar su rumbo. Al notar que su fin coincide con el año del gran giro, muchos perciben un símbolo. La longanimidad de Dios se extendió al máximo antes de poner límite. La biografía de Matusalén guarda una enseñanza contracultural. Hay vidas que impactan no por lo que hacen sonar, sino por el tiempo que sostienen silenciosamente a su alrededor. Ese silencio no es vacío, es espacio para que otros escuchen, aprendan, vuelvan. Su presencia atraviesa siglos y parece decir a cada generación: todavía hay margen, todavía se puede rectificar. En paralelo, su puesto en la genealogía recuerda que la historia no se sostiene solo en héroes visibles, también en quienes desde una fidelidad callada mantienen encendidos los fuegos del hogar y la memoria. Al llegar al borde de la transición, Matusalén queda como signo de una verdad doble. Dios no se apresura, pero tampoco se olvida. Ofrece tiempo, pero no permite que el daño se eternice. En tiempos de prisa y estruendo, su figura invita a honrar los ritmos largos, cultivar paciencia, hablar a tiempo, callar a tiempo, acompañar procesos y, sobre todo, a leer el reloj no como tirano, sino como aliado de la gracia que insiste. Noé reúne en su nombre integridad, favor y misión. El texto dice que halló gracia, y esa frase, lejos de inflar méritos, coloca toda su vida bajo agradecimiento. Fue buscado, fue instruido, fue sostenido. En su generación, cuando el desorden se había hecho norma, su justicia no se reduce a ideas, se hace madera, planos, medidas, perseverancia. Construye durante años, muchos, una estructura que, a la vez, preserva vida y proclama un mensaje. Entra en el arca a los 600, sale al año siguiente cuando el mundo ofrece de nuevo suelo firme, y todavía vive siglos para ayudar a reaprender el oficio de habitar la tierra. La longevidad de Noé no es adorno, le da tiempo para que su obediencia tenga alcance duradero, para que su testimonio no sea un fogonazo, sino una llama constante. Llamarlo pregón de justicia encaja con esa vida que habla sin estridencias. Cada tabla ajustada, cada jornada de trabajo, cada espera con la ventana abierta es sermón silencioso de confianza. Tras el gran reinicio, su historia enseña dos cosas que no caducan. Primero, que la justicia puede plantarse en medio de generaciones torcidas. No necesita ruido, necesita constancia. Segundo, que la gracia que salva no termina al cerrar la puerta del arca. Acompaña también cuando se abre, para ordenar el después, pactos, límites, bendiciones, cuidados. Noé, en suma, es un sí largo a la voz de Dios. Y su vida invita a lo mismo en pequeño: hacer hoy lo que construye mañana, aunque parezca extraño; obedecer en lo concreto, aunque no haya aplausos; esperar con la ventana entreabierta, confiando en que, cuando llegue el momento, el mundo volverá a oler a tierra nueva. La declaración "serán sus días 120 años" no es un dato frío, es una ventana al corazón de Dios. El relato la sitúa cuando el desorden se había hecho norma y la conciencia parecía dormida. Ahí el límite no suena a castigo ciego, sino a misericordia con reloj. Un margen para despertar, ordenar la casa, volver al camino recto. Otros textos recuerdan que el Señor es paciente y que su bondad busca conducirnos al cambio interior. Juntos pintan un retrato de paciencia activa. Ese tope de tiempo educa. Menos años implican decisiones más intencionales, prioridades más claras, una fe menos distraída. A la vez enseña algo sobre la justicia de Dios. No normaliza el daño, lo detiene, y en ese freno abre una oportunidad.
Si miramos las longevidades del principio a la luz de esta frase, entendemos mejor su sentido. Fueron un espacio de gracia para que la verdad se transmitiera sin prisas, y cuando el límite llegó, la vida humana aprendió otra cadencia. Nada de esto rebaja la seriedad del mal, más bien muestra que el amor de Dios se expresa tanto en dar tiempo como en poner fronteras. Para hoy la lección es directa: aceptar los límites como aliados. El calendario deja de ser enemigo cuando lo usamos para amar mejor, pedir perdón a tiempo, sembrar lo que de verdad permanece. Y si alguna vez deseamos años sin fin en este mundo, el texto responde con ternura firme. La paz no nace de estirar relojes, sino de caminar con Dios dentro del tramo concedido, con un corazón atento y agradecido. Las vidas largas también cumplían una función muy humana: conectar generaciones con memoria viva. Imagina escuchar de labios de un abuelo lejano cómo era la cercanía de Dios al fresco del día, o cómo se aprendió a trabajar la tierra cuando el jardín quedó atrás. Esa continuidad permitía que la fe no se diluyera en rumores, sino que fuera contada por testigos que habían oído a los primeros. Más tarde la enseñanza se formaliza. Enséñalas a tus hijos, háblales en casa y de camino. Y los salmos piden relatar a los que vienen las obras del Señor. La longevidad, así, se vuelve herramienta de discipulado doméstico, más tiempo para corregir con paciencia, para consolar con experiencia, para repetir las historias hasta que prendan en el corazón. No idealiza nada. Hay cansancio, hay olvidos, hay torpezas. Pero el margen amplio permite volver una y otra vez a lo esencial, repetir con cariño, ajustar con mansedumbre. Cuando el gran giro cambia el mundo y el tiempo se acorta, la pedagogía se adapta. Donde antes bastaba la voz de un antepasado que abarcaba muchas ramas, ahora se escribe, se canta, se reúne la comunidad para recordar. El propósito no cambia: que cada generación reciba el nombre de Dios y lo pase limpio a la siguiente. Para nosotros la llamada es clara. La mesa es escuela, el paseo es aula, el hogar es taller de memoria. Y el tiempo, aunque breve, alcanza si lo llenamos de historias verdaderas, de actos pequeños que confirman lo contado, de oración sencilla que mantiene el hilo con la fuente. Enoc ofrece un ángulo distinto. No se le recuerda por una cifra récord, sino por una calidad de vida resumida en un verbo cotidiano: caminar. No habla de subidas estruendosas ni de gestas ruidosas, sino de pasos a compás con Dios, día a día. Sus 365 años evocan un círculo completo, como si cada jornada hubiera sido una pequeña fidelidad. El texto dice que fue tomado para no ver el fin de la vida, y la fe entiende en ello un anticipo. La comunión verdadera no se rompe en el cierre de la etapa terrena. Además, una antigua memoria lo pinta como voz que nombra la injusticia y anuncia la intervención justa del Señor. Es decir, su piedad no es evasión, es lucidez que habla a tiempo. En medio de una lista que subraya duraciones, Enoc cambia el foco. La medida no es cuánto, sino cómo. Y ese cómo está al alcance de cualquiera: escuchar, obedecer en lo claro, andar sin prisa, sostener lo pequeño. Su ejemplo corrige dos tentaciones: la de confundir fe con fuga del mundo y la de medir valor solo por métricas visibles. Enoc enseña cercanía, estar cerca de Dios hasta que su presencia derrita rigideces, oriente decisiones y haga dulce la obediencia. En un tiempo que ama el brillo rápido, su vida es faro silencioso: pasos cortos pero firmes, pocas palabras pero verdaderas, obras discretas pero constantes. Y así, sin ruido, su historia nos recuerda que el sentido profundo no depende del número de años, sino de la amistad con aquel que llena de vida cada día que se le entrega. Matusalén destaca por longanimidad más que por titulares. Sus 969 años no vienen acompañados de relatos aparatados. El texto lo presenta como una presencia que atraviesa generaciones, un testigo de una era entera. Una tradición asocia su nombre a la idea de aviso, como si su prolongada vida fuera un reloj de paciencia para los suyos. Mientras él vive, hay margen para reconsiderar.
El hecho de que su final coincida con el año del gran reinicio se ha leído como símbolo. La paciencia divina se extendió hasta el borde antes de poner límite. Esto enseña algo valioso en tiempos de prisa. Hay vidas cuyo impacto no está en grandes gestos, sino en la constancia silenciosa que sostiene a otros. La suya parece decir, aún hay tiempo para volver, para reconciliarse, para enderezar. En la genealogía, Matusalén asegura continuidad entre ancestros y Noé, como si tendiera un puente que mantiene unida la narración. Su figura también corrige otra tentación: confundir protagonismo con importancia. En la economía de Dios, el silencio fiel cuenta, el acompañamiento discreto pesa, la espera paciente transforma. A las puertas de la transición, su legado queda como doble recordatorio. Dios no olvida ni se acelera. Ofrece espacio, pero no permite que el daño se eternice. Mirado hoy, su ejemplo invita a respetar procesos, a cultivar paciencia, a hablar cuando toca y a callar cuando conviene, y sobre todo, a leer el tiempo como aliado. Cada día puede ser la oportunidad que faltaba para ajustar el rumbo y escuchar la voz que llama sin gritar. Noé reúne integridad, favor y misión en un mismo nombre. El texto dice que halló gracia, y esa frase lo coloca bajo una luz de agradecimiento. Fue buscado, instruido y sostenido. En una generación donde el desorden se había normalizado, su justicia se hizo madera y clavos. Construir durante años, obedecer especificaciones, esperar sin ruido. Su longevidad le dio campo largo para que su testimonio no fuera un destello, sino una llama constante. Entra en el arca cuando corresponde, sale cuando la tierra vuelve a ofrecer señales de vida, y después todavía vive siglos para ayudar a reaprender el oficio de habitar el mundo renovado. Llamarle pregón de justicia encaja con su manera de vivir. Cada tabla bien ajustada es una homilía, cada espera junto a la ventana una oración. Tras el gran reinicio, su vida enseña que la gracia no acaba con el rescate. Continúa ordenando el después: pactos, límites, cuidado de la vida. Noé no es héroe de ruido, es perseverancia con dirección. Y su historia baja a tierra nuestra propia llamada: hacer hoy lo que construye mañana, aunque parezca extraño, obedecer en lo concreto, aunque nadie aplauda, mantener abierta la rendija de la esperanza, confiando en que, cuando llegue el momento, el aire volverá a oler a suelo seco y a comienzo nuevo. En su largo sí aprendemos que la fidelidad no se improvisa. Se trabaja a diario, con manos que construyen y un corazón que escucha. Adán aparece al principio como cabeza visible de la humanidad y a la vez como testigo de una historia que se alarga durante siglos. Vive 930 años, lo suficiente para ver nacer y crecer muchas generaciones y para que sus palabras lleguen lejos. Los textos que miran su figura desde más adelante explican que por medio de un hombre entró el pecado en el mundo y por medio del pecado llegó el fin de la vida a todos, y también que por medio de otro llega la vida que no termina. Dicho en sencillo, lo que se rompió por la desconfianza, Dios lo encamina de nuevo con promesa y fidelidad. La longevidad de Adán, leída con calma, no es un dato extraño pegado a una leyenda. Es margen de gracia para que la memoria de los comienzos no se pierda al primer giro de la historia. Su tramo largo deja ver dos cosas a la vez: la realidad del desgaste, trabajo duro, dolor, suelo que cuesta, y la perseverancia de la voz de Dios, que no se apaga ni fuera del jardín. Adán no es idealizado, se equivoca, carga con consecuencias, aprende a vivir en un mundo con espinas. Pero su vida larga sirve como puente para que los relatos de creación, de cercanía con Dios y de promesa temprana se transmitan con fuerza a la línea de Set. Así, cuando más tarde escuchamos que, por uno, llegó el fin de la vida y por otro, la vida que vence, el lector entiende el contraste. El primer Adán señala el problema, el último Adán encarna la solución. Entre uno y otro, la historia avanza sostenida por paciencia, corrección y señales de gracia. Y esa combinación, realismo y esperanza,
es la que hace de Adán algo más que un nombre antiguo. Se convierte en espejo donde reconocemos límites y en puerta por la que asoma una respuesta que no nace de nuestras fuerzas, sino del Dios que promete y cumple. Set entra en escena como signo de continuidad y de misericordia. Llega después de una pérdida que había dejado la casa herida, y su nombre suena a sustitución o fundamento, como si dijera: la historia no queda en silencio. Dios pone base nueva. Vive 912 años y engendra a Enós, y es precisamente en ese tiempo cuando se dice que se empezó a invocar el nombre del Señor. Es un detalle precioso. No es solo una línea de sangre, es una línea de oración. La longevidad aquí no se percibe como trofeo, sino como espacio para que la fe brote, se asiente y se comparta sin prisas. Set no aparece con gestas espectaculares ni discursos largos. Su presencia funciona como raíz que sujeta el árbol cuando sopla el viento. A su alrededor, la vida cotidiana se organiza. Trabajo, familia, cuidado del suelo, aprendizaje de un mundo que ya no es jardín, pero que sigue siendo creación buena. Desde Set, la lista avanza con un ritmo sobrio. Nombre, años al engendrar, hijos e hijas, total de vida. Esa cadencia repetida enseña más de lo que parece. Dios sostiene, el tiempo pasa, la promesa no se borra. Y cuando el texto dice que se invocó el nombre del Señor, abre una ventana a lo esencial. La fe no es rumor de pasillo, es llamada clara, pronunciada con labios y vivida con actos. Vista desde hoy, la figura de Set anima a volver a lo básico. Levantar la voz para agradecer, pedir, cantar, hacer de la mesa y del paseo un lugar donde el nombre de Dios no falte. En un mundo que corre, Set nos recuerda que la continuidad se construye con hábitos sencillos que, repetidos a lo largo de años, hacen hogar para la fe. Jared, cuyo nombre puede evocar descenso, vive 962 años y es recordado sobre todo por ser padre de Enoc. La etimología, sin forzarla, da pie a una lectura serena. En tiempos donde la humanidad parece deslizarse cuesta abajo, con cansancio, dispersión y orgullo, la providencia de Dios hace brotar, en medio de esa pendiente, una figura como Enoc que caminará pegado al corazón del Señor. Jared encarna esa generación larga que sostiene el hilo entre ancestros y una excepción luminosa. No hay relatos de gestas a su alrededor, y quizá por eso su enseñanza resulta cercana. Muchas vidas valiosas no llenan titulares, pero mantienen encendida la lumbre que calienta a los que vienen detrás. Su tramo de casi un milenio atraviesa cambios de paisaje, nuevas tareas, familias que crecen y sobre todo confirma que la línea de Set no se corta aunque el mundo alrededor pierda norte. Cuando miramos su sitio en la genealogía, Jared funciona como vigía silencioso que guarda el paso a paso hasta que llega el momento de decir: aquí está Enoc, una respuesta de Dios en forma de vida que no mide su valor por años, sino por cercanía. De ese modo, Jared enseña a leer la historia con paciencia. Incluso cuando notas descenso alrededor, el Señor prepara sorpresas de fidelidad. Aplicado a lo nuestro, su nombre invita a no rendirse ante la pendiente, trabajar con constancia, sostener lo pequeño, esperar el fruto que quizá no veremos hoy, pero que brotará en la siguiente rama. En la economía de Dios, los tramos largos y callados cuentan tanto como los destellos. Ambos hacen posible que la promesa siga de pie. Lamec, en la línea bendecida, vive 777 años y pone voz a una esperanza que suena como alivio. Al nacer su hijo, dice que traerá consuelo respecto al trabajo y al cansancio que pesan sobre las manos. Ese número repetido, que muchos leen como plenitud, encaja con el tono de su frase. No promete magia, anuncia descanso que viene de Dios. A diferencia del Lamec de la línea de Caín, que presume de violencia y de venganza, este Lamec habla de consuelo y de futuro. Su biografía, una vez más, no se llena de episodios ruidosos. Se fija en una palabra pronunciada en el momento justo, como si su oficio fuera nombrar el cansancio
y señalar hacia el alivio que se aproxima en la vida de Noé. 5 años antes del gran giro, Lamec llega al fin de su tramo, y eso le coloca casi en la puerta de una transición que cambiará el mundo conocido. Su papel, sin embargo, queda bien cumplido. Puso nombre a la esperanza y la dejó resonando en la casa. Leído con calma, Lamec enseña a sostener a los suyos con palabras que levantan, identificar el peso, reconocer la fatiga y recordar que el consuelo de Dios no es teoría, es visita concreta que llega a su tiempo. En nuestras casas, esa lección tiene mucho de práctico. Hablar con verdad, sin dramatizar, bendecir a los hijos con mirada que ve más allá de la queja, preparar ambiente para que el futuro encuentre puertas abiertas. En un mundo de frases apresuradas, Lamec nos devuelve la fuerza de una palabra a tiempo que no promete atajos, pero abre camino. Tras el gran evento de aguas, el relato dibuja con nitidez una transición. Noé levanta un altar, ofrece sacrificio, y Dios declara que no volverá a maldecir la tierra como respuesta general. Se establece un pacto con signos claros, el mandato de fructificar y multiplicarse, el orden respecto a la vida y un arco en el cielo como señal visible de compromiso. Ese arco no es adorno meteorológico, es memoria colgada sobre el mundo de que la justicia tiene límites y la gracia abre futuro. Noé, que vive 350 años después de la salida del arca, encarna el oficio de recomenzar, aprende a cultivar en terreno nuevo, organiza familia y normas, y ayuda a que los suyos se instalen sin olvidar lo aprendido. A partir de aquí, la historia humana adopta otro compás. Aparecen estaciones marcadas, ritmos de siembra y cosecha, ciudades que nacen y lenguas que se diversifican, y en paralelo, las longevidades se contraen con rapidez. Nada de esto borra la bendición, la encausa. El nuevo pacto recuerda que la vida es regalo que se cuida, que hay límites que protegen y que la creación, aunque herida, sigue siendo obra buena donde vale la pena trabajar. Mirado desde hoy, ese arco en el cielo funciona como pedagogo amable. Cada vez que lo vemos se nos dice que la historia no está a la deriva, que hay memoria de misericordia sobre nuestras cabezas y que el camino hacia adelante se recorre con responsabilidad y confianza. En breve, el mundo no volvió a ser jardín, pero tampoco quedó sin pastor, y aprender a vivir bajo ese arco es aprender a unir realismo y esperanza en las tareas de cada día. La frase "serán sus días 120 años" no es un número al azar, sino una marca que combina pedagogía, orden y misericordia. Leída dentro del relato, aparece cuando el desorden se había extendido y la conciencia parecía anestesiada. En ese contexto, el límite señala dos cosas a la vez. Por un lado, la vida terrena tiene un tramo acotado. Por otro, ese tramo es suficiente para aprender a vivir con sabiduría, para transmitir la fe y para ajustar el rumbo. Algunos han visto en el 120 un valor simbólico. 12 como plenitud del pueblo, tribus, organización, multiplicado por 10 como totalidad, un modo de decir que el tiempo humano bajo el cuidado de Dios queda encauzado con sentido. A la vez, la experiencia posterior confirma que las longevidades se contraen con rapidez tras el gran giro y que el promedio de vida se estabiliza en márgenes mucho más modestos, siempre bajo la mirada de un creador que no abandona a los suyos. Esta lectura evita dos extremos. No convierte el 120 en un tope clínico rígido, porque hay excepciones, ni lo diluye como si no significara nada. Más bien lo entiende como un tope pedagógico que se hace visible en el cuerpo y en la historia. Visto así, el número nos educa. Menos años invitan a priorizar, a ordenar la casa, a cuidar vínculos y a servir con intención. Y cuando alguien pregunta por qué no mantener siglos y siglos, el texto responde con ternura firme. La plenitud no depende de estirar relojes, sino de vivir el tramo concedido con corazón atento, agradecido y disponible para el bien. La lectura que propone una cúpula de agua previa al gran evento de aguas ha ayudado a muchos a imaginar un mundo inicial más estable, templado y homogéneo.
La idea se apoya en que el texto habla de aguas separadas por un firmamento y de un riego por vapor que subía desde la tierra, lo que sugiere un ciclo hídrico sin lluvias como las conocemos. Esta hipótesis permite pensar en cielos que filtraban mejor la radiación dañina en presiones y humedades constantes, en un clima sin extremos. Todo ello encajaría con ritmos vitales más pausados y desgastes más lentos. Dicho esto, conviene mantener la serenidad. La Biblia no impone un modelo físico detallado, ni la ciencia actual puede confirmar de manera directa una capa estable de vapor circundando la atmósfera en ese periodo. Lo más prudente es admitir que el relato subraya un antes con condiciones distintas y un después con reglas nuevas, y que esa transición ayuda a comprender por qué las edades se acortan. La cúpula, entonces, puede leerse como un marco plausible que traduce en imágenes la idea de protección y orden climático, sin convertirla en dogma. Si sirve para visualizar la diferencia entre ambos mundos, aporta. Si se intenta forzarla más allá del propio texto, pierde su utilidad. La clave permanece. Hubo un tiempo de estabilidad generosa, y luego llegó un reequilibrio que cambió para siempre el modo de habitar la tierra. La figura de Enoc despierta preguntas que el propio texto deja abiertas con sobriedad. Se dice que caminó con Dios y que fue tomado para no ver el fin de la vida, y ahí el lector percibe una experiencia singular de comunión que trasciende lo habitual. Más adelante, otra historia narra a Elías siendo arrebatado en un torbellino, y un pasaje profético presenta dos testigos que son levantados al cielo después de cumplir su misión. Estas escenas, sin ser idénticas, muestran que Dios puede, cuando quiere, acoger a un siervo suyo sin pasar por el cierre ordinario de la existencia terrena. ¿Dónde está Enoc ahora? La Escritura no lo detalla. Algunas lecturas hablan de paraíso, otras prefieren callar donde el texto calla. Lo seguro es el mensaje teológico. La cercanía con Dios abre un horizonte que no se limita al tramo que vemos, y la fe viva puede convertirse en señal adelantada de ese futuro. Además, el recuerdo de Enoc, como voz que anunció la intervención justa del Señor, completa el perfil. Su piedad no fue evasión, sino lucidez que habló a tiempo. Entre curiosidad y prudencia, el equilibrio aconseja esto: admirar la discreción del relato, recibir su consuelo, la comunión verdadera no se rompe, y evitar levantar castillos con lo que no está revelado. Allí donde no se nos dio mapa, se nos dio una brújula. Caminar con Dios hoy, con pasos cortos y firmes, es siempre camino cierto. La mención de Nefilim antes del gran evento de aguas y la referencia a figuras de gran talla en épocas posteriores plantean otra cuestión. ¿Cómo reaparecen después de la gran transición si todo había sido reiniciado? El texto bíblico no ofrece un esquema cerrado, y por eso han surgido varias propuestas dentro de la lectura tradicional. Una hipótesis es genealógica. Ciertos rasgos físicos podrían haberse conservado o reaparecido en poblaciones de la región por herencia, mezcla o condiciones locales, sin necesidad de forzar el relato. Otra hipótesis retoma la lectura angelical de los hijos de Dios y sugiere episodios puntuales de transgresión similar en tiempos posteriores. Esta opción se apoya en alusiones a seres celestiales confinados por no guardar su dignidad. Una tercera lectura habla del lenguaje hiperbólico usado por exploradores para describir pueblos guerreros de estatura notable, donde gigantes sería, a veces, un modo de hablar. Sea cual sea la opción, el punto principal del relato no cambia. La talla no equivale a virtud, y el mero poder no ordena el mundo. La Escritura mantiene el foco en el corazón humano y en la fidelidad a Dios. Por eso, más que cerrar un rompecabezas antropológico, el texto nos invita a leer estos episodios como señales de una época compleja, a reconocer el misterio donde lo hay y a no perder de vista el hilo conductor. El Creador pone límites al daño, preserva una línea y orienta la historia hacia su promesa. El pasaje que menciona a los hijos de Dios, tomando mujeres entre los humanos,
ha recibido dos lecturas principales con apoyo en la tradición exegética. La primera, la lectura angelical, entiende que se trata de seres celestiales caídos que cruzan una frontera que no debían, lo que explicaría la gravedad del desorden y encajaría con textos que mencionan a ángeles que no guardaron su estado. La segunda, la lectura de linajes, interpreta hijos de Dios como la línea piadosa de Set, que se mezcla sin criterio con las hijas de la línea de Caín, diluyendo la identidad de fe y multiplicando el daño. Ambas opciones buscan ser fieles al conjunto bíblico y tienen argumentos. La clave, sin embargo, es no perder el centro. El problema de fondo es la transgresión de límites puestos para proteger la vida y la dignidad. En ese contexto aparece la frase del límite temporal, que funciona como barrera y como llamada a la cordura. Además, otro dicho enseña que en la resurrección los seres humanos serán como los ángeles en cuanto a no contraer matrimonio, lo que algunos usan para matizar expectativas sobre seres celestiales y su relación con vínculos humanos. En cualquier caso, el relato no pretende saciar todas nuestras curiosidades, sino subrayar que cuando la mezcla se desordena y el poder se usa sin obediencia, el mundo se descompone. La respuesta de Dios pone freno y a la vez abre camino para un reinicio bajo su pacto. El relato describe aguas que cubren todas las alturas y un arca que reposa en los montes de Ararat, con un énfasis teológico más que técnico: poner límite al daño y preservar una línea para el futuro. Algunos leen el episodio como un evento de alcance global, otros, atendiendo a la retórica y a debates sobre el registro del suelo, lo consideran un cataclismo regional total para sus testigos. La sobriedad del texto aconseja no forzar conclusiones. Lo esencial es que el Creador detiene la corrupción y abre un nuevo comienzo bajo un pacto. El arca se convierte en signo, justicia que frena, misericordia que guarda, promesa que organiza el después. El arco en el cielo cuelga como memoria visible. La historia vive bajo un recordatorio de gracia, sea cual sea la escala que uno defienda. El valor no se juega en centímetros de agua, sino en la pedagogía divina. Un hasta aquí que protege la vida y un desde ahora que nos enseña a habitar el mundo con responsabilidad renovada. Tras el gran giro, las longevidades caen en pocas generaciones, del umbral del milenio a márgenes que nos resultan familiares. Varias explicaciones se complementan. El entorno sin el posible filtro inicial, más radiación, contrastes térmicos, la pérdida de finura de ciertos mecanismos biológicos de reparación y un ritmo de vida más áspero, estaciones marcadas, nuevos esfuerzos, dieta distinta. A esto se suma el tope pedagógico. Serán sus días 120 años. Funciona como barandilla que se hace visible en la historia, sin ser una ecuación rígida. El foco se desplaza de duración a fidelidad. Menos años piden decisiones más claras, vínculos más cuidados, prioridades menos dispersas. La Biblia no empobrece el sentido, lo purifica. Importa menos sumar calendarios y más transmitir un legado firme delante de Dios. La figura que culmina este arco alcanza 120 años con ojos no apagados y vigor no perdido. No es una curiosidad fisiológica, sino una manera de decir que cerró entero la misión recibida. Llamado tarde a una tarea imposible a ojos humanos, aprendió a escuchar, delegar, interceder y sostener al pueblo con paciencia. El límite no recorta la vocación, la afina. El vigor no nace de recetas secretas, sino de propósito, disciplina, descanso a tiempo y confianza en la palabra. En su generación se canta que la vida ronda 70 u 80 años. Su 120 no contradice el tope pedagógico. Lo encarna como excepción significativa sostenida por Dios para un servicio particular. La lección desciende a lo cotidiano: ordenar el descanso, cuidar el cuerpo, trabajar con medida y perseverar en lo que edifica. El tramo es finito, pero puede vivirse con plenitud si se camina con sentido. Estos capítulos forman la conciencia más que la curiosidad. 1. La paciencia extraordinaria de Dios concede márgenes amplios incluso cuando el desorden crece. 2.
la esperanza que atraviesa el cierre de la etapa terrena. Ciertas vidas señalan que la comunión no se interrumpe en el umbral. Es la memoria doméstica. Con vidas largas, la fe se transmite de labios a oídos. Con vidas más breves, se escribe, se canta, se celebra en comunidad. 4. La justicia que pone límite al daño y a la vez abre futuro. El gran evento de aguas es hasta aquí. El arco es desde ahora. 5. La gracia que ordena el después con pactos, señales y mandatos. Nada de fatalismo ni ingenuidad. Honrar el tiempo concedido, ordenar la casa, cuidar los vínculos y vivir una confianza sencilla hecha de trabajo diario y esperanza. El enigma no se disuelve en una sola palabra. La Escritura ofrece datos sobrios, edades al engendrar y totales, una línea que conecta origen y promesa, y una narración que subraya paciencia, justicia y misericordia. Las hipótesis sobre clima, presión, radiación o ritmos son marcos plausibles, pero no convierten en tabla lo que el texto entrega como teología en la historia. La actitud sabia es doble: aceptar el misterio con serenidad y afirmar lo esencial con convicción. El Creador sostiene la historia, pone límites que protegen, preserva una familia para bendecir a todas las familias y a su tiempo cumple su promesa. Si antes las vidas largas dieron margen para que la enseñanza arraigase, ahora el tiempo más breve afina prioridades. Lo decisivo no es el número, sino el camino. Andar con Dios en el tramo concedido, con un corazón que escucha y manos que construyen bien. Así, el enigma se vuelve impulso, vivir en verdad, recibir el tiempo como regalo y mirar el futuro con esperanza. Hay historias que no se miden en años, sino en profundidad. Esta es una de ellas. Entre nombres y promesas, entre juicio y misericordia, lo que permanece es la fidelidad de un Dios que pone límites para proteger y abre caminos para recomenzar. El arco en el cielo no es un adorno, es una memoria colgada sobre nosotros de que la última palabra no es del caos, sino de la gracia. Si las primeras generaciones recibieron mucho tiempo para transmitir la verdad, nosotros recibimos el tiempo suficiente para vivirla con valentía. Y eso basta, porque la medida del sentido no está en la duración, sino en caminar con Dios paso a paso, día tras día, hasta que el corazón aprenda a descansar. Que nuestra vida sea este gesto simple y profundo: escuchar, obedecer, cuidar. Construir hoy lo que servirá mañana. Dejar que el amor ponga orden en lo que la prisa deshizo. Y cuando el cielo se abra después de la lluvia, recordar: hay un arco sobre nosotros, recordando que la alianza permanece. Al final, todo se recoge en una oración breve. Señor, enséñanos a contar nuestros días para que alcancemos corazón sabio, y que, en el tiempo que nos das, tu bondad sea nuestro hogar y tu esperanza nuestro horizonte. Amén. Hasta el próximo vídeo.